Pues bien, la idea de hoy es el séptimo y último nivel de conciencia. Todos estos, para los que ya han estado en todas, pues creo que todos hemos estado ya en todas, o en la mayoría. No hay nadie nuevo. Entonces, bueno, es un verbo que utilizamos para inspirar en nosotros ese nivel de conciencia. Cuando decimos soy o hablamos del ser, estamos inspirándonos, estamos concentrándonos, invirtiendo energía en ese nivel de conciencia. El ser es el nivel de conciencia, el lenguaje es soy. Bien, aunque desde antes, es como todos los niveles de conciencia, aunque desde antes, cuando empezamos a hablar, empezamos a utilizar el verbo, obviamente el verbo no nos aparece cuando el nivel de conciencia despierta, sino que hablamos del nivel de conciencia. Hola Isa, hablamos del nivel de conciencia cuando nos hacemos conscientes de. Y esto quiero repetirlo, porque sí, los niños de 6 años están aprendiendo cosas, pero no se dan cuenta que aprenden. Los niños de 4 meses están teniendo emociones, pero no se dan cuenta que tienen esas emociones. A lo que nos referimos con el nivel de conciencia es, sí, es cierto cuando se despierta el proceso, pero también cuando nos damos cuenta del proceso, porque entonces podemos hacer algo con él o empezamos a hacer algo con él. Y obviamente no es de la noche a la mañana, no es un chispazo, sino que se van conectando cosas adentro de nosotros que le van dando sentido a este nivel de conciencia. Entonces, podemos decir que por allá de los 15 años de edad empezamos a hacernos las preguntas. Obviamente hay quien empieza desde antes y obviamente habrá quien lo postergue muchos años. En este nivel está la espiritualidad, pero también el reconocernos dueños de lo que somos. Y eso es un juego de palabras interesante. No nada más, y eso es importante que lo tengamos bien claro, no nada más se refiere a nuestra relación con algo divino o con algo superior, sino también con nosotros mismos y la definición de quiénes somos. Es decir, es la relación que establecemos con nuestra identidad. Solo los humanos manifestamos esta conciencia porque no tenemos tal vez modo de saber si un delfín se pregunta para qué existe o por qué existe, o si una elefante matriarca reflexiona acerca de la importancia de que ella haga o no haga algo por su manada, que son como los seres más eh, significativos en el desarrollo de conciencia, más cercanos a nosotros. Entonces, al menos nosotros somos los que lo manifestamos. Es decir, verbalizamos la pregunta. Tal vez otros animales puedan tener ese mismo nivel de conciencia, pero no lo tenemos registrado. Y esto obviamente tiene que ver, o se hace muy evidente en las especies menos evolucionadas. Yo sostendría, aunque los animales domésticos pareciera que lo van desarrollando, yo sostendría que no son capaces de saber quiénes son, ni de preguntarse quiénes son ellos. Su comportamiento es más instintivo. Es decir, sería como preguntarle a un niño de 3 años quién es y que te responda con su nombre. Creo yo que así es como un gato o un perro o un perico responde a su nombre. No con conciencia, sino con instinto. Les recuerdo que pueden abrir su micrófono para cualquier comentario o activar su cámara. Como somos poquitos, podemos activar nuestras cámaras y vernos más entre todos, aunque ustedes están viendo la pantalla compartida. A mí me funcionaría poderlos ver si abren sus cámaras para verlos reírse o hacer cara de no entendí. Bien, ya llegó Saúl. Igual, en la misma estructura en la que hemos venido revisando todos los niveles de conciencia. El primer punto sería el impulso. El impulso es la autodefinición. Es decir, llega un momento en nuestro desarrollo en donde no basta con que estemos y ya, sino queremos definirnos, queremos responder preguntas. Y ese proceso, gracias, Toño, y ese proceso es
muy interno, ese proceso es también muy intenso. De alguna manera, el descubrir hasta los 15, tal vez desde los 13, pero seguramente a los 15, el descubrir que no nos habíamos preguntado quién éramos, quién soy. Ese debe ser un paso importante en el desarrollo. Debería estar, de hecho, en el plan de estudios y en el cotidiano de la escuela, el desarrollar esta parte. Entonces, el impulso es la autodefinición. ¿Y cómo es que tratamos de satisfacer ese impulso? ¿O cómo es que nuestro proceso de desarrollo nos lleva a? ¿Cómo lo veo? Lo vemos a través de la autodefinición, que es el nombre del impulso, es decir, buscar cómo me defino. Cuando alguien me pregunte quién o qué eres, ¿qué voy a responder? No nada más voy a responder, pues soy Chanet y ya, sino tengo que responder o busco o tengo la necesidad de hacer algo más elaborado. Y esa elaboración son las preguntas existenciales, ¿no? Las conocidísimas: quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy, qué significo, cuál es mi importancia, etcétera. Esas preguntas son las que me llevan a escarbar adentro de mí de cuál es mi existencia, cuál es el sentido de que yo esté. Separamos entonces en nuestra conciencia, separamos lo que es la vida como el proceso biológico de estoy vivo, digiero, respiro, me muevo, me manifiesto, me comunico, etcétera, con el existo. El existir es distinto a la vida. Es decir, o quiero decir que en ese momento lo separamos. eh, el verbo existir en un proceso más inmaduro podría parecerse a la vida, pero la existencia a partir de este nivel de conciencia es distinto. El, y esa existencia nos lleva entonces a preguntarnos si las cosas son nada más las que alcanzo a ver o las que conozco, las que he estudiado o las que puedo resolver con una pregunta o a las que puedo responder. Y entonces aparece la noción de un más allá, eh, de, de, un, de un espacio espiritual o un espacio divino. No como una respuesta a todas las preguntas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es como eh, inmaduro el poner todas las respuestas que no encuentro, ponerlas en el más allá. Tampoco como un dogma. Empezamos a cuestionar y este cuestionar es importante para el desarrollo de conciencia. Así como el niño cuando empieza a desarrollar el nivel de conciencia del poder, empieza a arrebatarte la cuchara y dice yo puedo solo, o te suelta de la mano cuando camina en la calle. Así, a los 15 años de edad vamos a decir, no, religión o un Dios o un sentido de la vida o un por qué estoy aquí, no me voy a creer lo que tú me estás diciendo. Quiero cuestionarlo porque ese es mi ejercicio para desarrollarlo. Es como mover un músculo para irlo fortaleciendo. Y entonces aparece también la siguiente pregunta, ¿qué parte de mí es mía y qué parte soy yo? Eso es bien interesante. O sea, ¿qué cosa es mía y qué cosa soy yo? Ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero esa separación es un proceso de conciencia. Así como cuando el bebé está en la cuna y descubre que la cuna no es él, no es parte de su cuerpo, y que su mamá no es parte de su cuerpo, y que sus manos sí las puede controlar, así a los 15 años nos vuelve a suceder algo semejante. Y entonces nos empezamos a preguntar, a ver, ¿esto soy yo o esto es mío? Esa pregunta es básica para madurar. Y eso nos va a llevar, lo platicamos a veces en jornada cuando hablamos de identidad, a preguntarnos, ¿a qué me refiero cuando señalo yo? Yo, ¿quién soy yo? ¿O quién es yo? ¿O qué es el significado del yo? Ahora, Norita. Entonces, el quién soy, el de dónde vengo, el qué importancia tengo, el para qué estoy aquí. Y eso también nos va a llevar a la última pregunta del lado derecho, que es, ¿qué es la vida? Porque al momento de hacer
este proceso neurológico de separar la vida de la existencia, me doy cuenta de que existo y como dice la frase, pienso, por lo tanto existo. Si no pensara, tal vez podría dudar si existo o no existo. Esa existencia es una parte, pero la otra es la vida. Existo, pero si me muriera seguiría existiendo mi cuerpo. ¿Y qué se quedaría de mí? Ya no tengo vida, pero sigo existiendo, o mi vida sigue siendo algo manifestado, aunque ya no esté en mi cuerpo. Esa pregunta, ese espacio filosófico que, que aparece por allá de los 15 años, es importante para seguir madurando. Ese es el impulso. El impulso es el encontrarme con la pregunta. Mi cerebro busca ir a la pregunta, pero cuando busca ir a esa pregunta, entonces lo empieza a hacer de manera errática, novata, inexperta. Y a eso le llamamos el prenivel, apariencia o fanatismo. Aquí hago una pausa. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo quiera señalar? Bien. El prenivel es la inmadurez en este nivel. ¿Cómo veo o cómo empieza a desarrollarse este nivel? Lo separamos en tres diferentes canales, lo pasivo, activo y agresivo. Las primeras palabras nos señalan como lo más claro de cada una de ellas. Lo pasivo, el fanatismo. Me hago fan y cuando estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de todos sus grados de fanatismo. Es desde que me gusta un grupo hasta que no puedo vivir sin estar sabiendo de un artista o de un equipo de fútbol, o de un partido político, o de una persona. O sea, el hacerme fanático de mi pareja es igualmente inmaduro que el hacerme fanático de un equipo de fútbol que juega en el otro lado del mundo. El fanatismo es un primer proceso en la búsqueda del ser. En la segunda columna tenemos la apariencia. No nada más me proyecto en el otro porque el otro me fascina, sino que yo creo que a través de cómo me veo, modelo quién soy. Y aquí se ve claramente bueno, el cómo me veo no es lo que soy. El cómo me veo es algo que tengo, es algo que hago. Pero al principio lo manejamos. Y por eso es importante en ese momento las relaciones, el con quién me junto, el cómo me visto, el si pertenezco a una corriente emo o patinadores o bailarines o si soy de cierta corriente filosófica o política. Todas esas, pues sí, búsquedas de identidad están en el proceso de la apariencia, en el quiero verme como, quiero participar en. El lado agresivo sería la egolatría. Sentir que mi existencia es tan importante que eso es lo único que importa para mí y para los demás. Es decir, que yo soy el más importante de todos. Sentirme Dios, sentirme diferente, sentirme superior, es una respuesta ególatra. Y por eso es que en la adolescencia, porque obviamente este proceso, como lo vieron con la edad, está muy asociado a la adolescencia, nos sentimos demasiado importantes. Demasiado me refiero a de más, de sobra, no en una medida adecuada, sino exageradamente importantes. Y esa es la egolatría, el culto a mí mismo. Me regreso a lo pasivo. Cuando somos presumidos, cuando presumo la familia o presumo el apellido o presumo cualquier cosa que presuma, mi título, presumo la escuela a la que fui, estoy haciendo un proceso sí saludable de desarrollo de conciencia. Sí tengo 15, 16, 17, 18 años, tal vez 18 ya sería un poquito pasado. El decir, pues es que mi apellido, es que mi familia somos, es que nosotros venimos de tal lado, es que yo tengo ascendencia española o mis abuelos son alemanes y eso me hace a mí mucho más importante y me hace mejor. Bien, eso funciona a esa edad. Estoy buscando quién soy y me coloco a partir de
de dónde vengo. Y ese de dónde vengo es un poco basado en el quiénes son aquellos de dónde vengo. Y cuando señalo su nacionalidad o su sangre o su estirpe o su prestigio, pues está bien de la misma manera en que es importante señalar el pedigrí de un perro para saber eh, cuál es su árbol genealógico y cómo está armada su genética. Y eso me da cierta idea de hacia dónde se pueden mover las cosas con, con él. Pero no es precisamente que eso me defina. Al principio sí puede sernos útil, pero después lo tenemos que ir como superando. En la columna de en medio, el escepticismo religioso es la búsqueda, lo comentaba en la anterior, la búsqueda de una respuesta más propia. Normalmente lo que nos sucede a los 15 años de edad, que esto lo podemos ubicar cuando salimos de secundaria o estamos por salir de la secundaria, es el cuestionar si las creencias que tengo son mías, las creencias religiosas o políticas son mías o son heredadas o son las estoy copiando de otro. Y aquí también hay un proceso de un tanto de rebeldía con la familia, ¿no? Si todos en la casa le van a los Pumas, entonces a lo mejor yo le quiero ir a las Chivas. Y con eso estoy tratando de encontrarme, de si de veras puedo yo irle a un equipo distinto, ir a un partido político diferente, que me guste el género de cine distinto al de toda mi familia. Puedo elegir un futuro diferente del de mi familia. Entonces, este escepticismo religioso no nada más se refiere claramente a la religión, sino al de creencias, a todo el sistema de creencias en el que me desarrollé. Eh, Al momento de empezar a trabajar este nivel de conciencia, vamos a empezar a cuestionarlo. Y empezamos primero por no creer. No sabemos en qué creer, pero empezamos por negarlo. Por decir, no, no puede ser así. Entonces, ¿cómo es? No sé, pero no puede ser así. Y es la típica pregunta del catecismo, ¿no? No, yo no creo que Dios haya hecho las montañas. Ah, pues entonces, ¿qué poder podría manifestarse para crear tal belleza? Pues no sé si Dios hizo la belleza de las montañas, pero no quiero creer que sea Dios. Que no sepa quién lo hizo no significa que me voy a comer la respuesta que tú me estás dando hasta que yo la entienda. Eso es un proceso saludable de desarrollo de conciencia del ser. Sería del saber, o tiene una parte en el saber, ahorita vamos hablando de todos, porque es un concepto, es una idea, es una respuesta, pero tiene que ver con el ser, porque dar esa respuesta acerca de Dios involucra entonces quién soy. Si yo acepto que Dios hizo las montañas, entonces acepto que Dios me hizo a mí y entonces yo soy una artesanía de Dios. Esa implicación no aparece antes. A lo mejor cuestionaste tu religión a los 12, 8, 7 años de edad, pero no desde el ser, sino desde el saber. Desde el yo no quiero tener esa respuesta finalmente, pero la cuestionas con el saber. En este momento ya estás involucrando si yo acepto esa respuesta, entonces significa que yo soy esta otra parte. Y esa combinación es la que se va a despertar en este nivel. Del lado agresivo está la discriminación por condiciones externas. Así como en el pasivo tenemos el presumir la familia y el presumir el apellido, nos sucede que en cierto proceso discriminamos por esas mismas diferencias. Eso nada más depende de qué energía estoy moviendo. Si estoy moviendo la energía hacia lo pasivo o hacia lo agresivo. Hacia lo agresivo sería, yo no nada más presumo que mi familia tiene sangre azul, sino que además a ti te hago menos. Es la Divina Garza en Jornada. Yo soy demasiado para que tú te parezcas a mí. Y entonces discrimino. Toda la discriminación está en este nivel de conciencia. Y cuando digo toda la discriminación, me estoy refiriendo a la sociedad, a la humanidad. Discriminamos por
color de piel, o discriminamos por origen, o discriminamos por cultura, o discriminamos por nivel social, a partir del nivel de conciencia del ser, por una confusión inmadura del ser, de quién soy. Bien, vamos de nuevo, me regreso al izquierdo, al pasivo. El simplismo. El simplismo es una respuesta del ser, de no buscar una respuesta. Es la respuesta de no buscar una respuesta, o responder sin buscar. Es decir, ¿quién soy? Pues no importa. ¿Qué caso tiene buscarlo? ¿Qué necesidad tengo de meterme? Ya estoy. Aquí estaría el existencialismo, el positivismo, el nihilismo. No me importa, no necesito saberlo, no lo voy a buscar, no voy a desgastarme en ello. Es un proceso de conciencia del ser, en donde estoy negando la importancia del ser, pero estoy respondiendo al ser. Es como si la pregunta fuera, ¿quién soy? Y la respuesta la diéramos como, no importa. Ese es el simplismo. En el activo, discriminación por diferencias genéticas es distinta, está en el activo en lugar de lo agresivo, porque lo basamos o lo ponemos como justificado en la ciencia, en la diferencia observable, medible, no sé, de la estatura, de la capacidad de conocimiento, etcétera. La discriminación por diferencias genéticas no es tan fuerte como la discriminación por condiciones externas. Esa diferencia creo que es importante para separar lo que es activo de lo agresivo. Lo agresivo es porque las condiciones externas son modificables, pero aún así las uso para discriminarte. Del lado activo sería la discriminación por diferencias genéticas, en donde creo tener una razón más válida, indiscutible, para señalar que somos diferentes. Me regreso a lo pasivo. En la masificación, ¿en quién soy? Pues soy una piedra más en este río, soy un granito de arena de la humanidad. Y no busco en realidad quién soy, sino me quedo en un nivel muy básico de somos. ¿Quién soy? Pues un ser humano. Pues a ver, niégamelo, ¿no? Si soy un ser humano, ¿no? O sea, si viene un extraterrestre y nos clasifica, me va a clasificar junto con todos los seres humanos. Entonces, eso soy. Eso sería una masificación. El responder a mis preguntas filosóficas y existenciales a partir de en qué me parezco a todos los que se parecen conmigo. Que es un proceso polar o contrario a las sectas y los dogmas. Una secta es cuando un grupo define quién eres y tú te lo crees. Y te define como alguien distinto a los demás y tú te lo crees. Y tú se los compras. Y entonces tú crees que eres distinto a los demás porque participas de cierta religión, o crees que eres diferente a los demás porque tienes cierto estilo de vida. La secta viene de seccionar, de separar. En una secta te dicen, tú tienes que alejarte de los que no son como nosotros. Esa es la secta. Y es un proceso pasivo. Sí, se vale que a los 15 años de edad tú digas, pues entonces me junto nada más con estos y entre estos busco mi identidad, haciéndonos distintos de los demás. Se vale, porque es el ejercicio de buscar. Lo que no es funcional, no es ecológico, no es armonioso, no te ayuda a madurar, es que te quedes allí para hacer familia y hacerte anciano, creyendo que eres totalmente distinto a todos los que están fuera de tu secta. En el activo también hay un proceso de conciencia de separarnos a través del rol de género. Sé que esto hace mucho ruido y que nos mueve fuertemente, ¿no? A varios, pero el rol de género tiene un sentido para definirnos. En algún momento el rol nos ayuda a saber quién soy, porque me explica qué es lo que se espera de mí. Entonces, al principio funciona. Y es que el rol de género lo puse como viñeta, pero en realidad son todos los roles sociales.
Si eres estudiante, tienes ciertas conductas, se espera ciertas cosas de ti. Si eres el hermano mayor, entonces tienes ciertas conductas, se esperan ciertas cosas de ti. Si eres el hermano menor, se esperan ciertas cosas de ti. Son los roles de comportamiento. Pero lo señalo como rol de género porque me parece que es importante considerar de dónde sale la disfunción social del rol de género. Sale de la inmadurez, de que la sociedad, la humanidad, no está siendo madura en el ser, en el nivel de conciencia del ser. Y eso repercute en el que nos arrastramos los roles de género más allá de lo que es funcional. Y los mantenemos ya como un establecimiento en el funcionamiento de la sociedad, en lugar de considerarlo únicamente un proceso en la búsqueda de la identidad. Del lado agresivo tenemos la violencia de género, como la exageración del rol de género, es decir, no nada más te veo distinto, sino que uso en tu contra esa diferencia. Y el fascismo y socialismo, que son dos extremos que, como algunos han visto, esos dos extremos en realidad significan o se convierten en lo mismo. El fascismo, el sentir que somos distintos y el otro debe desaparecer o no nos sirve, o el socialismo, de todos somos iguales. El socialismo sería parecido a la masificación. El todos somos iguales, todos somos idénticos, todos valemos lo mismo, todos hacemos lo mismo, todos merecemos lo mismo. Eso es negar la identidad. Pero de la misma manera el fascismo niega la identidad, porque te establece o te dice que tú eres superior y el otro es inferior, o te dice que tú eres inferior y que el otro es superior. Entonces, las dos corrientes y todas las otras corrientes que se derivan de ellas son un proceso de identidad, un proceso del ser inmaduro. Finalmente, me faltaría por comentarles las clases sociales. Creo que suena hasta un poquito redundante el identificar la diferencia entre uno y otro a través de la clase social. Es un proceso útil en algún momento. Y esa diferencia, cuando la usamos en contra de los demás, entonces se convierte en dictadura. En el yo soy tan superior a ti que tú ni siquiera mereces que yo ponga atención en tus necesidades. Es decir, no mereces respeto cuando pasamos por encima del respeto. Bien, aquí cómo vamos. ¿Algún comentario? Sí, yo quería preguntar algo. Ay, perdón. Pues tú empiezas, Benji. Que bueno, ahorita cuando estabas en lo de pasivo, en sectas y dogmas, lo relacioné un poquito con que a veces, bueno, a veces en el grupo, pues cuando vemos, por ejemplo, enneagrama y así, pues he notado que algunas personas pueden, o sea, que les preguntan, bueno, ¿y tú qué eres, no? Ah, bueno, pues yo soy jovial. Y entonces se quedan con que son joviales y a veces no se preguntan si pueden ser algo más. Entonces, mi pregunta va dirigida en si el enneagrama podría ser en cierto contexto una herramienta de doble filo para alguien que no Sí. sé, que sea como simplista. Sí, exacto. Es una herramienta de doble filo y de hecho por eso no la usamos en jornada como tal, la usamos para los auxiliares. Porque si la persona que estudia el enneagrama no es suficientemente solvente para decir, me están clasificando, pero eso no es lo que yo soy, si no tiene esa madurez, entonces él mismo se encasilla y encasilla a los demás. Y de hecho nos sucede, en la práctica nos sucede. Cuando decimos, de hecho hace poquito hubo como una cierta diferencia, porque a alguien se le ocurrió decir que fulanito no era X, sino era Y en el enneagrama. ¿Y cómo crees que va a ser eso? Como si lo estuviéramos ofendiendo. Y esa es una respuesta de inmadurez en el ser. El que yo te vea de una manera no significa que te tengas que ofender. El que haya una cierta característica asociada a tu genética no quiere decir que seas inferior. El que no seas genéticamente como la sociedad occidental del siglo XXI espera, no te hace inferior. Entonces, sí es un riesgo, corremos un riesgo al hacerlo. Y
tratamos de vacunarnos un poco ante ese riesgo, cuando al principio siempre del eneagrama decimos, toda clasificación niega tu identidad. Y eso lo tenemos que mantener como muy, muy claro. Te estoy clasificando. Y si te estoy clasificando, estoy negando tu identidad. Sí, por objetos de estudio, sí, para hacerlo práctico y para darte las herramientas, pero no para decirte quién eres. Sería más como para decirte a qué te pareces. Y es como si ahorita tú o alguien me dijera, ah, pues tú te pareces a Jodorowsky o te pareces a Delgadillo o te pareces a algún malo de las películas y decir, ok, sí, físicamente me parezco, va, pero no soy eso, ni todo lo demás se parece. Si me dices que me parezco físicamente, va, pero todo lo demás ya no se parece. Entonces, cuando usamos el eneagrama, le estamos diciendo a la gente, tú pareces Saturnino. Y eso no quiere decir que seas Saturnino, ni para mí seas Saturnino. Significa que yo las cosas que veo las clasifico en lo Saturnino. Como podríamos decir, una pera muy redondita parece manzana, pero va a seguir siendo pera. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Chan. Sí. ¿Alguien más había abierto el micrófono? Yo, Ah, Isa, sí. cuando hablaste de la discriminación, o sea, ya sea como tanto de las clases sociales, como del color de piel o así, N cosas, no sé, me vino a la mente como a veces he oído a niños pequeños, bueno, ya sea de 10 años, 12, o no sé, niños, ¿verdad? Que he oído como que discriminan, o sea, casi como de, ay, tú no juegas conmigo porque estás negrito, o cosas así, o tú porque tú eres pobre, o no sé. Pero eso es más aprendido, ¿no? No es porque te estén preguntando quiénes son, algo así, hasta ya Exacto. después. Sí, están, en ese momento todavía están respondiendo a cómo esperan cómo han visto que sean las cosas. Todavía no se preguntan quiénes son ellos, sino están nada más haciéndolo porque de esa manera obtengo un beneficio, de esa manera es como me enseñaron o como he recibido violencia. Muchos de los niños más pequeños son bullies, son abusivos, eh, son violentos como respuesta de haber sido abusados o haber sido violentados. Entonces, no lo están haciendo desde un yo soy superior, lo están haciendo desde un necesito un beneficio. Yo te maltrato, te discrimino para quitarte el lunch, o yo te discrimino para quitarte de la fila y llegar antes, pero no a partir de un yo soy superior, porque todavía no se dan cuenta que no saben quiénes son, sino de un puedo hacerlo, te puedo empujar y ganar tu lugar, pues entonces lo hago y punto. Es decir, es un proceso todavía más primitivo que la discriminación, es simplemente la ley del más fuerte. Ya por allá de los 13, 14 años, ya hay una respuesta del ser. Sí, Ah, ok, gracias. sí, gracias. Bien, entonces, Bueno, yo quiero decir una cosa. sí, Entonces, ¿el socialismo es malo? no, yo no diría malo. Yo diría que, bueno, primero, cualquier modelo de gobierno es bueno en los libros. Cualquier modelo de gobierno es malo por quienes lo gobiernan. Si ahorita hubiera por allí alguien que veo que dijera, no, es que el capitalismo es la explotación, y sí, sí, la verdad, sí, el capitalismo no funciona en el mundo porque explota a otros, como el socialismo explota a otros, como el comunismo explota a otros, como la monarquía, como todos los modelos de gobierno aplicados por personas abusivas van a funcionar mal. Y desde mi punto de vista, y no soy antropólogo ni sociólogo ni nada, cualquier modelo de gobierno diseñado funcionaría bien si no hubiera abusos. El capitalismo mismo funcionaría bien si no abusáramos de él. El socialismo funcionaría bien si no abusáramos de él. Entonces, el problema no está en el modelo de gobierno. El problema está en quién ejecuta ese modelo de gobierno. ¿Sí? Entonces, resolviendo tu duda, yo no creo que el socialismo sea malo. No creo ni siquiera que el fascismo o que el capitalismo o que sean malos. No, yo creo que lo que no funciona adecuadamente es quién lo implementa.
¿Sí? Ok, entonces sigamos. Obviamente pueden levantarse en armas y hacerme una manifestación y lo debatimos. Bien, entonces, al principio del nivel de conciencia empezamos a explorar qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde llego, cómo encuentro mis respuestas. Mientras voy madurando, la idea es que vaya yo desarrollando respuestas más asertivas, lo cual significa el equilibrio entre lo pasivo, lo activo y lo agresivo. Y no nada más un equilibrio estático, sino un equilibrio dinámico inteligente. Quiero decir con esto que poder elegir adecuadamente en el contexto del momento de las personas cuándo soy agresivo, cuándo soy activo, cuándo soy pasivo y en qué proporción puedo ser uno de los tres. Porque en realidad no siempre somos 100% activos, 100% pasivos, 100% agresivos, sino que podemos tener diferentes combinaciones. Este proceso se esperaría que se desarrollara por allá de los 25 años de edad. A los 25 años de edad, y según esta teoría, sería el último nivel de conciencia, tendríamos ya todo el proceso necesario biológico, anatómico, para estar totalmente maduros. A los 25 años de edad ya podríamos ser un anciano sabio. Si esta madurez hubiera sido apoyada en un contexto adecuado, con familia adecuada, con tener modelos adecuados, modelos que lo ejecutaran y lo ejercieran de una manera inteligente y ecológica. Si no tuvimos esos modelos en nuestra infancia y adolescencia, si no tuvimos un contexto que nos lo permitiera, si no tuvimos tiempo libre para dedicarnos si no tuvimos resueltas nuestras necesidades básicas desde la pirámide de Maslow, etcétera, entonces lo más probable es que a los 25 años de edad todavía no tengamos maduro este proceso. Vamos a pensar, ¿cómo sería una persona a los 25 años de edad con este proceso maduro? Y también piensa cómo sería a los 30, 50 o 70 años de edad, o cómo sería a tu edad tener esto. Primero, desarrollas un carácter, no un mal carácter, sino un carácter sólido, claro, firme. Ya tienes tu propio carácter, sabes cómo es. El carácter es la suma o el conjunto de las características que te definen. Y entonces ese carácter es parte de la respuesta de quién soy, porque estoy buscando autodefinición. Por lo tanto, tener este carácter está hablando de que tú puedes señalar cuáles son las características que te hacen lo que eres. Y puedes tú definirte a partir de esas características. Características tanto físicas como de conductuales como internas. Hay una solvencia social. Con solvencia social me refiero a que puedes establecer relaciones humanas productivas y respetuosas, pacíficas, para producir dinero, para producir bienestar, para producir paz, para intercambiar, para formar una familia, para hacerte responsable de los que dependan de ti y hacerte agradecido con de aquellos de los que dependes. Es decir, que resuelvas todos tus vínculos sociales de manera eficiente y exitosa. Una profundidad en autoconcepto. Esto sería un paso más allá del carácter. El carácter es yo hago esto, soy así, me gusta tal. La profundidad en el autoconcepto es yo cómo impacto en mi entorno. No nada más con mis características, sino lo que yo soy en la estructura de creencias que me haya yo formado. Es decir, si yo soy una entidad de energía, o si soy una creación divina, o si soy un rayo de luz, o si soy una partícula de un ser más grande, todo eso sería un proceso de profundidad en quién soy yo, que no tiene que estar resuelto por completo, al menos tiene que estar en ciernes, en formación. Un compromiso social. El compromiso social es respuesta también, ¿no? Tiene que ver mucho con el deber, pero tiene un gran componente del ser. Ya no nada más hago lo que se espera de mí, que es el nivel de conciencia del deber, sino también lo hago porque yo lo espero de mí y porque ese es el significado
de que yo esté. La nobleza y la lealtad es un reflejo muy importante del ser. La nobleza y la lealtad son dos habilidades que responden al autoconcepto. Las personas que no tienen nobleza o que no son leales es porque el autoconcepto, el concepto que tienen de ellos mismos es pobre. Y eso es lo que les impide ser nobles o les impide ser leales. Que tiene que ver aquí la fidelidad, tiene que ver aquí la honestidad y todos estos otros valores que podríamos asociar. Me gustó a mí poner estos dos como muy claramente importantes en el ser. La individualidad. Esto es bien interesante, porque mientras más desarrollas el nivel de conciencia del ser, más capaz eres de ser independiente para que esto te lleve a la interdependencia. Ya no necesitas tanto de otros, ya no dependes de otros, sino creas lazos en donde puedes aislarte y volver a establecer nuevos contactos, nuevos vínculos. Es como si fueras un cargador universal de celular. Ya no eres nada más de cierto tipo de iPhone, sino que puedes cargar varios aparatos. Eso sería la individualidad. Yo puedo relacionarme nuevamente en nuevos contextos. El criterio, en este caso, como la capacidad o la habilidad de criticar, es decir, de emitir una crítica. Para ello necesito para criticar, necesito poner en contraste lo que yo soy con lo que la cosa criticada es. Entonces, mi crítica es el señalar las características de otra cosa o el carácter de otra cosa en proporción, en relación, en perspectiva con las características y el carácter mío. Eso es la crítica. Yo espero que tú tengas tal comportamiento o no me gusta tu forma de peinarte porque yo no me peinaría así y no creo que una persona en tu contexto se deba peinar de esa manera. Esa es una crítica y es a lo que le llamamos una crítica constructiva. Las otras son ataques. Una crítica, no necesitaríamos poner una crítica constructiva. Si no es constructiva, no es crítica. Es ataque o es ofensa o es opinión. Las críticas como tales siempre son constructivas. Y la estabilidad. La estabilidad interna. Obviamente la estabilidad es un concepto muy amplio. Podría haber estabilidad en tener que comer, pero nos estamos refiriendo aquí a una estabilidad interna, una estabilidad del ser, de no ando jugando entre uno y otro. Ese es un proceso también muy, muy común en la adolescencia, el que de pronto tienes una religión, después te cambias a otra, después dices, no, ya no voy a tener ninguna religión porque todas nos mienten y entonces te mueves hacia la política o te vas a la filosofía o te vas a estudiar a los grandes filósofos, pero te regresas y empiezas a seguir un grupo de rock que tiene una filosofía y crees que con ese intercambio es sano, es saludable, es esperable en cierto proceso. Una vez que llegas a la madurez, defines uno, el que más se adapte a tu sistema de creencias, a tu genética, a tu condición y a tu contexto. Y entonces, sin fanatismo, te acercas, te relacionas con ese sistema de creencias. Bien. No esperamos que todos a los 25 años tengamos estas características. Si tú todavía no llegas a los 25 años de edad, bueno, todavía puedes hacer como un sprint para acelerarle y llegar mejor a los 25 años de edad. Pero la verdad es que no está fácil. Para que una persona a los 25 años de edad llegue a esta madurez, tuvo que haber tenido condiciones de vida muy, muy saludables que son difíciles de encontrar en nuestra cultura. Tal vez habrá otras culturas, otros países, otras sociedades en donde sea más fácil. No quiero señalar ahorita cuáles, me imagino que sea, pero al menos la que yo alcanzo a ver, que es esta que me rodea, no es fértil para que una persona a los 25 años de edad sea maduro. Por lo tanto, no es una cuestión de aspirar a los 25 ya estar resuelto. No, haz lo mejor que puedas. Es parte también de esta búsqueda de la identidad. Muy bien, si hay algún comentario, abren sus micrófonos. Y mientras avanzamos.
Bien, tengo entonces, hasta ahorita hemos venido construyendo a qué se refiere el nivel de conciencia del ser, cómo se ve cuando voy empezando, cómo debería verse cuando voy madurándolo. Sí, dime, Mariana. Ya pude. Este, y es grave no desarrollar este nivel de conciencia porque, por ejemplo, a mí me ha tocado luego algunos pacientes, ¿no? Que pues son testigos de Jehová. Y aunque alguno, o sea, hay casos en los que, por ejemplo, sí se llegan a como a revelar y a decir, no, pues la neta, esto sí es una secta y así, pues pierden totalmente todo, ¿no? O sea, hasta sus familiares que están metidos en la religión son obligados a, a dejarles de hablar, ¿no? Y así casi casi desaparecerlo de su mundo. Ajá. Entonces, y alguien por miedo a que hagan eso, pues no cuestiona o no, simplemente no hace un cambio, puede ser grave que no trabaje en eso. Yo creo que sí, porque demerita y desvaloriza tu proceso de crecimiento y de vida. Desde mi punto de vista, una persona que por una creencia religiosa se adhiere a una secta que lo separa de su familia, está expuesto tanto como si le dijeran córtate una mano y para que pertenezcas a nosotros. No se va a morir, es cierto, va a poder seguir su vida adelante, es cierto, pero va a tener menos habilidades, va a tener menos facilidades, va a tener al alcance menos logros. Y puede ser, en este caso cortarte la mano es irreversible o casi irreversible, pero puede ser en las creencias religiosas que sea irreversible. Porque pues no nada más depende de que tú quieras regresar a la familia, ¿no? O sea, es muy fácil imaginar que alguien que se mete a una secta o que se junta con un grupo de personas que los separan de los demás, que cuando se aísle de ellos trate de regresar a su núcleo social y ya no existe ese núcleo social, ¿no? Es decir, ya se ha rechazado ahora en los dos lados. Entonces, a mí sí me parece peligroso porque el que dejes que un sistema de creencias sectario o un modelo político o una corriente filosófica te aísle de los demás, limita tu crecimiento y te da una respuesta prefabricada con la cual pierdes la habilidad de dar tu propia respuesta. El nivel de conciencia del ser está en nuestro proceso para que nosotros elaboremos la respuesta, no para simplemente asimilarla. Entonces, es como si a un niño, en lugar de enseñarle a comer, todo el tiempo le estuviéramos dando de comer o todo el tiempo lo tuviéramos canalizado para que no tenga que comer. Aparentemente su vida puede transcurrir bien, pero el nivel de riesgo de perderla se eleva, porque el día que no puedas darle por intravenosa los nutrientes, no vas a saber comer por la boca. Así sucedería con una persona que se pierde en una secta, que no nada más religiosa, sino política, filosófica, etcétera, o social. El fascismo es una secta y el socialismo es otro modelo de. Si te pierdes en ello, entonces pierdes la habilidad de encontrar la respuesta de quién es. Entonces sí, yo diría que es un riesgo casi mortal. Gracias, Chan. ¿Cómo puedo observar o evaluar si es que yo estoy corriendo ese riesgo? Le llamamos congruencia, es la medición. La medición se refiere a en qué debo poner atención para conocer mi nivel de conciencia, de ese nivel de conciencia en específico. Y por lo tanto, ¿qué puedo observar para crecer? La pregunta sería, ¿soy confiable? ¿Soy congruente? Fíjense que no me está gustando mucho la imagen, pero la pregunta es, ¿soy congruente? ¿Lo que pienso y lo que digo coinciden? Déjenme modificar por acá porque algo quedó chueco. Bueno, lo que
pienso y lo que digo, lo que hago, tiene conexión. Voy a borrarles esto porque no me gustó. Perdón por dejárselos vacíos. Vacío. Esa congruencia tiene que ver con la coherencia, con la conexión entre todas mis partes. Ahorita lo vamos a tener más adelante. Pero la pregunta principal, perdón por haberme distraído tanto, es la congruencia. ¿Todo lo que me rodea está siendo congruente? ¿Se conecta lo que yo soy con lo que aparento? ¿Se conecta lo que yo creo con lo que hago? ¿Se conecta la forma en que he establecido relaciones con otros, con lo que yo quiero mantener como relación? ¿Lo que obtengo de los demás se parece a lo que los demás obtienen de mí? Hay una lucha entre partes oscuras o internas o desconocidas de mí con lo que sucede afuera. Y el resolver esa lucha es la congruencia, que también tiene que ver con la coherencia. Tiene que ver con la coherencia. La congruencia es cuando dos cosas corresponden una con la otra, y la coherencia es cuando dos cosas están conectadas entre sí. Es decir, una sucede por la otra o una sucede en respuesta a la otra. Eso es coherencia. Y congruencia es que no se contradigan una a la otra. Se parecen mucho, podemos dejarlas como iguales. Pero la pregunta sería, en realidad, y voy a resolverlo de manera muy simplona, sería, ¿soy maduro? ¿Soy un ser humano maduro? ¿O todavía estoy manifestando conductas inmaduras en los otros niveles de conciencia? Capricho, rebeldía, apego, no sé, ignorancia, etc. Este nivel de conciencia, al ser el último, entonces se convierte un poco en reflejo de los otros. Y ya al estar hablando de 18, 20, 25 años de edad, ya hay, obviamente, necesario una respuesta a quién soy. Y la congruencia se refiere a lo que yo respondo cuando me describo. ¿Es congruente con lo que los demás obtienen de mí o con lo que yo obtengo de mí en el día a día? ¿Quién eres? Pues soy muy responsable, soy muy concentrado y entrego las cosas perfectamente cuando estoy motivado para entregarlas. Oye, pero eso no es lo que dicen tus calificaciones o eso no es lo que dice tu supervisor en el trabajo. Entonces ya no está coincidiendo lo que tú defines de ti con lo que realmente estás haciendo, como si te estuvieras mintiendo. Si te estás mintiendo adrede, bueno, pues puede ser congruente pues te miento a ti porque eres mi jefe y por eso te digo las cosas de esa manera. Pero si no es una mentira adrede, entonces habría incongruencia. Yo pensé que era de esa manera, pero las cosas no están sucediendo de esa manera. Entonces, la medición estaría en ver si realmente te conoces al grado de que al definirte, al describirte, coincides con lo que realmente eres. O simplemente te defines y te describes como quisieras ser y no como eres. Bien, y eso nos lleva al no negociable, a la identidad. Y es una capacidad no negociable. No nos vamos a meter en estas pláticas de los niveles de conciencia, no nos estamos metiendo en el por qué se llaman no negociables, ni cómo negociarlos, ni cuándo no negociarlos, etcétera, sino los señalamos como eso, porque así los llamamos en jornada no negociables, pero en realidad nos estamos refiriendo a una capacidad asociada a este nivel de conciencia. Y la idea es que al trabajar la identidad, desarrollemos nuestra capacidad de definirnos. Porque el nivel de conciencia del ser es la autodefinición.
Entonces, la capacidad es la identidad. Las capacidades las dividimos en competencias y las competencias en habilidades y conductas. La capacidad para identificar la esencia y la substancia del ser. Y si te das cuenta, aquí no estoy hablando de mi ser, nada más, sino del ser. Porque algo que sucede con los niveles de conciencia es que sí, siempre suceden en primera persona, pero nos dan un reflejo de lo que sucede en los demás. Así como el querer me lleva a reconocer mis emociones, pero también me da la habilidad de leer las emociones en los demás, así la identidad en el ser me lleva a reconocer o identificar mi esencia y mi substancia, y en reflejo o en analogía, reconocer e identificar la esencia y sustancia del ser de cualquiera otro. Y en este nivel de conciencia hablaríamos no nada más de otro ser humano, ni siquiera de otro ser vivo, sino de otro objeto, de otro ente o entidad. La autoestima y el amor a sí mismo es un elemento importante en la identidad. Separamos autoestima y amor a sí mismo en jornada, porque la autoestima es cómo me quiero y el amor a sí mismo es cómo me amo. Porque para jornada el amor y el cariño o el afecto son distintos. La autoestima es lo que yo siento como respuesta a lo que hago, a lo que soy, a lo que digo, a lo que tengo, a mi historia, al estímulo que yo mismo me doy. Esa es la respuesta. Y el amor a sí mismo es el acto de conciencia que reconoce que una parte de mí y yo somos parte de otra cosa mayor. Un algo mío y yo somos parte de lo mismo. ¿Y cuál es ese mismo? Yo mismo. Es un efecto curioso en el ser, que nos lleva a este proceso filosófico de lo mío y si la cosa es mía o la cosa soy yo. El desapego es muy importante, aunque el desapego está en la madurez del ser, del tener y del necesitar. El desapego aquí se reafirma, porque se reafirma de una manera distinta, casi contraria. En la identidad, el desapego es extender el ser para abarcar al otro. En el necesitar y en el tener, el apego es el confundir al otro conmigo mismo. Creer que yo soy el otro o que sin el otro dejo de existir. En este caso, no es un sin el otro dejo de existir, sino desapegarme, en este caso, es el definirme abarcando al otro. Yo soy tú, yo soy nosotros. No es que sin ti yo deje de ser yo. Sin ti simplemente es como si se me cayera el pelo. Sigo siendo yo, pero soy distinto. Es un proceso obviamente más elaborado. La serenidad es una competencia en mantenernos serenos, tranquilos, una competencia de la identidad. Se parece, sí, también a la felicidad o a la tranquilidad o a la paz en otros niveles de conciencia, pero en este nivel de conciencia se resuelve porque es resultado de el entorno no va a definir quién soy. Por lo tanto, no peleo con el entorno. No necesito pelear con el entorno porque yo tengo definido quién soy. Y eso no se va a modificar por lo que venga de afuera. Tienes tu mano, Toño, dime. Sí, el desapego sería entonces no poseer nada o algo así. No, el desapego sería que el sentido de tu vida no dependa de algo externo. Cuando tenemos una afinidad con algo externo, si nos imaginamos que ese externo o esa afinidad se perdiera, ¿qué sentimos? Digamos, tengo un trabajo, ¿no? Y tengo el trabajo más fabuloso de mi vida y amo lo que hago y yo nací para eso. Pero de pronto me dicen que ya no voy a poder hacerlo.
ya, o sea, me despiden o yo necesitaba, no sé, a lo mejor era yo fotógrafo y pierdo la vista, o a lo mejor era yo maratonista y ahora ya no puedo correr, o a lo mejor era yo, no sé, locutor y me quedo mudo. Al perder eso que era tan importante, ¿tu vida pierde sentido? Si tu vida pierde sentido, entonces estabas apegado a eso. Si tu vida cambia de sentido, entonces no estabas apegado a eso, sino estabas conectado, estabas convencido, estabas asociado, estabas involucrado, lo que sea. Pero la definición de el apego es que al perder el objeto de tu apego, el sentido de tu vida se disuelve. Eso es apego. El desapego sería el que el sentido de tu vida se mantenga más allá de perder aquello de lo que estás desapegado. Y en un proceso mucho más elaborado de conciencia, podríamos estar desapegados a todo. El conocimiento de mí mismo es importante en el nivel del ser y nos ayuda a desarrollar la identidad. Y esto me refiero a estudiarte. En varios niveles de conciencia hablamos de estudiarnos, en el saber y en el deber. Pero en el ser es importante porque no nada más es conocer mis características y qué hago, sino dedicarme tiempo a pensar en mí, conocerme para poder profundizar acerca de quién soy. Y este proceso son habilidades que se retroalimentan una a la otra. Cada vez que te conozcas más, entonces te va a ser más fácil desarrollar más autoestima y vas a tener más oportunidad de amarte a ti mismo. La convicción es una habilidad bastante práctica y pragmática de la identidad. Y eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que decidí, eso es lo que tengo claro para mi futuro y entonces en ello me baso. ¿Podría en algún momento entenderse la convicción como contrario al desapego, como hacer cierto ruido entre ellos? Pero son procesos diferentes. El estar convencido de es como algo muy, muy cercano a la voluntad. No sé de quién sea la imagen. Bueno, la verdad, la busqué en Google y la puse. No me fijo que no tenga derechos de autor. Y finalmente, el humanismo. Una de las primeras respuestas de quién soy es soy un ser humano. Genéticamente, socialmente, eso es lo que me da conciencia de mí mismo, el ser humano o el ser humano. Y entonces el humanismo, como todos los ismos, es el cultivo de la identidad nos lleva al humanismo. Si yo soy un ser humano, entonces voy a cultivar esa humanidad que me es inherente, que me es intrínseca, me es automática. Entonces, el humanismo sería el cultivar mi parte humana, las cosas que me hacen humano. Y aquí quiero decir algo interesante que no está en la imagen, que es que cuando digo algo humano, me refiero a no las partes más superiores y elaboradas y divinas de las que a las que podemos aspirar, sino ser humano. Comer, vivir, tener necesidades, el formar familias, el organizarnos política y religiosamente. Esas son cosas humanas. El entender el humanismo como la bondad, entender el humanismo como la divinidad, como el altruismo y demás, no estoy de acuerdo. Yo creo que esas cosas están por arriba de ser humano. Están arriba de lo humano. Humanitario es ser humano. Aquello ya sería algo más allá de ser humano. No sé si me expliqué. Si no me expliqué, me avisan con su micrófono o en el chat. Bien, entonces decimos que la capacidad es la identidad. Habíamos mencionado cuáles son las competencias, que es aquello para lo que soy competente, aquello que puedo lograr.
o que puedo ser competitivo si hubiera un concurso de, y llegamos a las conductas. Las conductas es aquello que puedo ver, contar, observar. Y cuando suceden adentro de mí y solamente yo las puedo ver, contar u observar, les llamamos introvertidas. Cuando un externo, una persona, una cámara o un micrófono puede registrarlo, entonces le llamamos conductas extrovertidas. Y la tarea de esta imagen es darnos un cierto norte de qué cosas podemos ir adecuando o adoptando o adaptando para desarrollar la conciencia del ser. Congruencia y coherencia, decíamos más atrás, acerca de que todas mis partes estén relacionadas unas con otras y que esas partes no se contradigan entre sí. La claridad de opiniones. Cuando yo sé qué opino de algo, sé que estoy desarrollando el ser. Cuando alguien me presenta una situación, me presenta una imagen o me comparte su música y no tengo una idea de si me gusta o si no me gusta, de si está bien hecha o no está bien hecha, de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, entonces tengo una oportunidad para desarrollar el ser. Mientras más claras sean mis opiniones, más maduro estoy en el ser. La claridad de los gustos, que es algo semejante, lo separé nada más porque suceden en niveles de conciencia distintos. Las opiniones están en el saber o en el deber y los gustos están en el poder y en el querer. Pero esa claridad nos viene del ser. La autoría de ideas también está asociado con el saber, pero el reconocer que las estoy yo generando, no nada más me sucedieron, sino que yo estoy haciendo el esfuerzo, el impulso de generarlas, está en el ser. La seguridad, obviamente, de ser inmutable excepto por mí mismo, o que esa mutabilidad o esa capacidad de cambiar es algo que yo permito o que está asumido en mi identidad. Y el sentido del honor. Este sentido del honor asociado a la nobleza, a la lealtad, a la honestidad, a estos otros valores, lo estoy poniendo únicamente como agrupador, el sentido del honor como el sentido de estos valores superiores, y a veces le llamamos valores espirituales, que es una conexión con aquello de más allá en donde no lo puedo entender. Se sale del saber y se va al ser. Por el lado extrovertido, es decir, alguien que está frente a mí, alguien con quien vivo, alguien que me ve en la calle o con quien trabajo, ¿qué cosas ve que representen o que manifiesten mi desarrollo de identidad? La congruencia y la coherencia. Y aquí esto es importante, están en los dos lados, porque suceden en los dos lados. La congruencia y la coherencia es algo que yo puedo ver adentro de mí, aunque no lo manifieste. Y la congruencia y la coherencia es algo que se puede manifestar afuera y que la gente tiene que observar para entonces poderme valorar como ser humano, o qué tan humanista o qué tan maduro soy. Bye, Pau. Gracias por aguantarnos. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos mañana, Pau. La comunicación asertiva es también una capacidad del ser. Como comunicación asertiva en lo más amplio del concepto. El poder comunicar todos mis canales de manera asertiva, todos ellos, estaría en el ser. Igual, se sostiene en mi capacidad de saber quién soy, sin importar qué es lo que digo. Lo que digo, lo que me dicen, lo que opinan de mí es distinto a lo que soy. Eso es madurez en el ser. La socialización armoniosa, que creo que estaría un poquito redundante, simplemente establecer una sociedad armónica a mi alrededor. El altruismo, como uno de los valores espirituales desarrollados, pero que se ve. Es decir, no nada más soy buena persona, sino se me nota que soy buena persona. No nada más soy buen amigo, sino que se nota y se vive y mis amigos me reconocen como buen amigo. El respeto es la atención a la necesidad del otro. Y esa habilidad, aunque también está en otros niveles de conciencia, aquí nace de una visión profunda de quién soy yo y quién es el otro. Y entonces reconozco que tus necesidades pueden ser distintas a las mías porque somos distintos.
Somos lo mismo, pero somos distintos. Y la bondad, que podría ser un tanto redundante con los valores espirituales y el altruismo, pero en la bondad yo pondría especial atención en el juicio de bueno, de lo bueno, de ser bueno. En el sentido en el que quieras, en la ética y la moral que quieras manejarlo, bondad contrapuesto a la maldad. Ya estamos por terminar, no se desesperen. Vamos al último tema, que es el metanivel. Aquí hago una pausa. ¿Hay algún comentario de lo anterior o en general? No, bueno. Bien, decimos que los niveles de conciencia tienen un metanivel que es la máxima expresión de la conciencia en ese nivel. Aquí hablamos de espiritualidad. Los metaniveles se refieren a alcances que no son necesarios, que no son ni siquiera esperables en las personas, en los individuos, sino que son son opcionales. No todos tenemos que llegar a la espiritualidad, sino simplemente tenemos todo lo necesario para llegar a ella, aunque lo ejerzamos o no lo ejerzamos. ¿Qué es espiritualidad? Aquí vienen algunos conceptos interesantes que quizá esta parte podría merecer otra sesión. Lo evaluaremos para ver si se da, aunque está muy espesa. Primero, soy el vehículo de quien me habita. Cada uno de los niveles de conciencia, en realidad, son como capas de cebolla. Cuando estoy en un nivel de conciencia, todos los demás niveles de conciencia están detrás, pero no los veo, no soy consciente de ellos. O todavía no están maduros, o simplemente no los estoy tomando en cuenta, los estoy ignorando. Entonces, a mí me gusta esta imagen. Cuando decimos yo, nos referimos al vehículo de algo más elevado, más sutil, que me habita. Cuando, por ejemplo, yo tallo mis manos, ¿sí? Podríamos decir que yo soy mis manos, yo siento mis manos. Y en ese momento el yo está en mis manos. Yo soy esto, yo soy este cuerpo. Si mi conciencia está enfocada a soy este cuerpo, yo soy este cuerpo, el que me habita es los procesos vitales que lo mantienen vivo. El que me habita son los procesos físicos, cuánticos, que mantienen a mis átomos conectados a las moléculas funcionando, que me permiten encontrarle un borde a mi piel. Pero yo no estoy siendo consciente de esos. Estoy siendo consciente del cuerpo. Entonces yo soy el cuerpo y el que me habita son esos otros procesos. Cuando hago meditación o cuando estoy en una experiencia muy intensa, emocional, como, no sé, el nacimiento de un ser de la familia o el fallecimiento o el enamoramiento, entonces coloco mi conciencia en mis emociones. Y yo digo, yo soy esta alegría. Me puedo identificar con esta alegría, es decir, mi identidad está en estas emociones. Y lo que me habita es aquello que no alcanzo a ver. El que pienso, el que debo, el que soy, si estoy haciendo la digestión o no, todas esas cosas a las que no les pongo atención me están habitando. Entonces, la espiritualidad es, en cierta medida, mi capacidad de reconocerme como el vehículo de algo más sutil que me habita. Como si yo fuera el cochecito y el chofer no fuera yo. Pero si hago un esfuerzo de conciencia y me convierto en el chofer, entonces yo ahora soy el chofer, pero el que me habita es el pensamiento del chofer, las emociones del chofer. Bien, como si fuera fractal, como si fuera una cebolla, hacia adentro.
Otro rasgo de la espiritualidad, el soy nada, pero soy todo. Y aquí el ambiente no da mucho, lo haríamos en un contexto distinto, pero me gustaría que jugáramos un poquito con esto. Y perdón por no hacerlo interactivo para ir terminando, pero muchas de las cosas que confundimos en realidad no son las que nosotros somos, nos confundimos con ellas. Ahorita yo estaba hablando de cuando digo que yo soy mi cuerpo, en realidad no soy mi cuerpo, tú no eres tu cuerpo, tampoco eres tu profesión, tampoco eres tu título, tampoco eres tu nacionalidad, tampoco eres hombre o mujer. Hombre o mujer es tu género o tu cuerpo, según desde donde lo veas. Tu nacionalidad no es lo que eres, es en donde naciste. Tú no eres el nombre que tienes. O sea, Benjamín, Mariana, Marcela. No, tú no eres eso. Es así como te llamas. Tú no eres lo que ves en el espejo. Lo que ves en el espejo es tu imagen. Y a veces decimos que somos lo que sentimos. No, lo que sentimos es, lo tenemos. Yo no soy alegría o tristeza o enojo. Yo tengo o produzco alegría, tristeza o enojo. ¿Qué eres? Pregúntate qué eres y a esa respuesta, seguramente déjame jugar al mago, a esa respuesta la puedes cambiar por no soy eso, tengo eso, vivo en eso, digo eso, me manifiesto en eso. ¿Qué eres? Tampoco eres pensamiento, los pensamientos es algo que te sucede. Tú no eres lo que piensas, tu pensamiento te sucede. ¿Tú eres el cuerpo viviendo? No, tú no eres tu cuerpo viviendo. Tienes un cuerpo que está viviendo. En realidad, si esto lo hiciéramos en un salón presencial y hiciéramos un ejercicio mucho más completo, irías descubriendo que eres nada. Pero el momento en que llegas a algo tan pequeñito que es nada, te vas a dar cuenta que en realidad eres todo. Soy nada y soy todo a la vez. Porque sí, de alguna manera, sí soy mi cuerpo, sí soy lo que hago, sí soy lo que digo, sí soy un ser humano. Y por ser un ser humano, soy la humanidad. Y por ser la humanidad, soy parte del planeta y eso nos lleva a, como en jornada, a soy un ciudadano del universo. Soy una entidad que participa en una entidad más grande. ¿Y tú puedes señalar eso? La espiritualidad es también el descubrir que en realidad no sé lo que soy. Porque no puedo saber qué es la nada ni qué es todo. Sé que soy nada, sé que soy todo, pero no sé qué es nada y qué es todo. Entonces no sé qué es lo que soy. Solo sé que no sé nada. Solo soy que no soy nada. Soy lo que sé y también lo que no sé. Y a eso es a lo que le llamamos espíritu. A ese todo y a esa nada. El espíritu lo es todo. El espíritu es nada. Ese es un camino de espiritualidad. Y tal vez tú tienes tu propio camino o has encontrado o heredaste o diseñaste tu propio camino. El proceso es espiritualidad. El cómo es individual, es tuyo. Tal vez es el mismo, con palabras diferentes. Y eso es parte de la naturaleza del espíritu. Pero tu respuesta solamente va a ser tuya. Yo no te puedo decir qué es el espíritu, porque yo no sé qué es el espíritu. Como no sé definirte qué es que sea yo nada o que sea yo todo. Más ese ejercicio es el que te lleva
a desarrollar la más alta expresión de este nivel del ser. Hacer el ejercicio ya está muy por arriba del simple acto de definir quién eres. Y es que lo que soy trasciende. Lo que soy va más allá del espacio y del tiempo. Y este es el final de la serie de pláticas de los niveles de conciencia. Repasamos los 7 niveles, hicimos más o menos la misma estructura con cada uno de ellos. Lo pondremos en el video. Me gustaría, sería bonito que los repasaran. Quizás si le suben a YouTube la velocidad puedan sentir que avanza más rápido o que vamos como repitiendo las cosas sin que lo sientan una pérdida de tiempo, pero estaría interesante que invirtiéramos un poco de tiempo en regresar y volver a pasar por cada uno de ellos. Porque seguramente al verlos de nuevo vas a asociar cosas que ya sucedieron en los niveles superiores. Recordemos que todos estos niveles es una clasificación y como clasificación simplemente es la negación de un proceso que es degradación, no está separado, no sucede tal cual en cada uno de los años que fuimos diciendo. Es una clasificación de todo lo que vamos viviendo en este camino que es el desarrollo de conciencia. Bien, eso es todo por mi parte. Me gustaría si pueden abrir sus micrófonos para prepararnos para la rúbrica y dar por terminada la sesión de hoy. Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Espero que regresemos pronto a otras juntas y pues a ver qué se nos ocurre hacer. Muchísimas gracias. Lo que hacemos transforma. Lo que soy trasciende.